Hola, mundo. Hace un rato estaba pensando en una frase de Rousseau que dice, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Si no sabés quién soy y no nos conocés, yo te cuento. El día 14 de mayo del año 2002, ¿quién te habla? Fundó un país, Abdigania. Pero hoy no te voy a hablar de Abdigania. Hoy te voy a hablar del Principado de Sidlan, una micronación autoproclamada bajo una clara protesta política. Como siempre, cuando hablamos de micronaciones, hablamos de libertad. De esa palabra que es como un faro que nos guía a territorios inesperados, un anhelo que impulsa a las mentes curiosas a crear su propio espacio más allá de las fronteras conocidas. Es una fuerza invisible que nos invita a retar los límites y a definir nuestras propias reglas, buscando nuevos horizontes y creando algo propio que nace desde lo más interior de nuestro ser. Es la chispa que enciende la idea de construir un espacio sin límites, transformando cualquier rincón en un lienzo para nuestras ideas. Tal como decía Albert Camus, la libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. Ahora bien, pensemos en la siguiente escena. Llegás en lancha a un país donde su ingreso es a través de un columpio sujetado por sogas tensadas bruscamente desde varios metros de altura y, al subir, quedás expuesto al viento, al frío, a la humedad y al ruido de las olas del Mar del Norte golpeando contra dos pilotes de concreto que sostienen a todo un país. Una situación claustrofóbica que genera vértigo crónico. Pero es la única manera de ingresar a Sidland, que como dice la palabra, Sid, mar, land, tierra, país en el mar. Pues bien, desembarquemos esta historia y comprendamos la ingeniería y propósito original antes de su existencia. Y para esto, comencemos con su fundador, Paddy Roy Bate, que había sido mayor del ejército británico y retirado luego de ser varias veces herido. Más tarde trabajó como pescador y seguido en el mundo de los negocios. Se dice que a mediados de 1965 la emisora Radio City intentó extender su señal y envía a tomar la Notion Tower y allí son expulsados por Bate, quien reclama derecho de ocupante y con los equipos que se queda lanza su propia estación radial pirata Essex, siendo esta la primera en transmitir las 24 horas sin estar con restricciones del control británico. Una verdadera revolución cultural había encontrado su lugar. El rock se hacía oír en el mundo y la BBC tenía el monopolio radical y solo permitía emitir 1 hora a la semana de música rock, ya que esta era vista como una influencia subversiva que deseaban ver desaparecer. Pero obvio, esto genera un mercado negro y la aparición de estas radios piratas que transmitían fuera de las fronteras. Tiempo más tarde, en octubre del 66, la estación cambia de razón social y pasa a ser la BBMS, luego de que Bate fuera condenado por violar la sección 1 de la ley
de telegrafía inalámbrica de 1949. Es que a ningún país de carácter dominante en verdad le agrada ser enfrentado, a ninguno. Luego de esto, la maquinaria burocrática corrige la ley y es multado por transmitir ilegalmente, y debido a las insuficiencias económicas, la BBMS deja de salir al aire y el 14 de agosto de 1967 entró en vigor la ley de delitos de radiodifusión marina, que prohibía la radiodifusión desde estructuras marinas como las de Beit. Así pues, junto a su espíritu rebelde y aventurero, tomó sus cosas y a su familia y se muda a otra plataforma llamada Road Tower, que, a pesar de tener todos los equipos necesarios, dejó de transmitir radio para siempre. Esto sucede 19 días después del comienzo de esta ley, el día 2 de septiembre de 1967, día del cumpleaños de su mujer Joan, donde funda y declara la independencia del Principado de Sealand. Así pues, en un acto romántico, le obsequia a ella el título de princesa, superando cualquier obsequio tradicional, siendo él el príncipe Roy de Sealand, obvio, y convierte a este acto de insurrección legal en una historia de devoción familiar, súper astuto. Como vemos, esta historia es sumamente emocionante, pero me encantaría que nos tomemos un segundo, y si no lo hiciste, que sea este el momento. Me encantaría que pongas like, me gustaría que te suscribas y que toque la campanita, y que recuerdes de escribir algo cuando termina este video. Te cuento que esta micronación es única por no estar en tierra firme ni en una isla. Está ubicada en aguas internacionales a 7 millas marinas o 12 kilómetros de la costa del Reino Unido. Su superficie es de 550 metros cuadrados y es equidistante a 2 canchas de tenis. Ok, hasta acá suena todo muy bello, pero la verdad de las condiciones de vida es que eran un tanto complejas. Allí se vivía con una electricidad poco regular, con frío penetrante todo el año y con una cubeta que se arrojaba al mar desde 24 metros de altura y era utilizada como inodoro. Aquella estructura había sido construida en 1942 por la Marina Británica durante la Segunda Guerra Mundial para tener el control sobre el Mar del Norte y defenderse de los ataques aéreos y marinos alemanes. Esta estructura consta de una base de hormigón con 2 torres huecas unidas por una plataforma de acero, y fue abandonada en 1956 y 11 años después tomada por Paddy Rodbay y su familia. Desde aquel día comenzó la historia del Principado de Sealand bajo el lema "Desde el mar, libertad". Los Bey diseñaron toda la escenografía institucional de la arquitectura simbólica que define a los estados modernos y crearon la bandera oficial blanca, roja y negra. Establecieron un banco nacional, acuñaron una moneda, decretaron y crearon un himno
micronacional. Emitieron pasaportes físicos, imprimieron sellos postales y hasta redactaron una constitución. A partir de ese momento, ellos se dieron cuenta que debían defender con sus vidas a esos dos bloques de concreto, ya que la visibilidad que habían tenido les había atraído enemigos muy reales. En las notas que se leían a diario se veían frases relacionadas con una vigilia perpetua. El nivel de hostilidad era tal que la familia Bate solía disparar al aire para repeler a los intrusos. Los hijos de Joan y Paddy Bate, Michael y Penny, solían tener una rutina que era la de arrojar bombas Molotov a todos los que intentaban tomar el control del Principado. Esta es la verdad de cómo vivían siendo príncipes, muy cercana a la de los tiempos de antaño. El resto, obviamente, suele ser parte de los cuentos para niños. Aún así, la amenaza más grande que solían tener era la que provenía de actores institucionales. El gobierno del Reino Unido veía a Sealand como una humillación pública intolerable. Tanto como lo imaginás. Ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Y entonces, ¿qué hicieron? Volaron por el aire a una de las estructuras similares a la de Bate, a la que tenían más cercano, para inhibirlos y de alguna manera sacarlos de donde estaban. En los documentos desclasificados del ejército británico se leen los planes letales que tenían para tomar Sealand por la fuerza usando helicópteros y embarcaciones altamente artillados. Pero el giro argumental más interesante sucedió en 1978, cuando intentaron un golpe de Estado corporativo. Así como lo escuchás, un golpe de Estado corporativo. La invasión tomó forma cuando un grupo de abogados y comerciantes de diamantes alemanes y holandeses identificaron a Sealand no como un país, sino como un activo inmobiliario, y llegaron con un helicóptero y las intenciones de colocar ahí un casino offshore sin regulaciones fiscales. Esta gente había aprovechado la ausencia temporal de Joan y Roy, que habían ido al continente por provisiones, y tomaron por sorpresa al hijo de la pareja real, a Michael. Lo atan de pies y manos y hasta debatieron arrojarlo por la borda. Durante 3 días, este pibito estuvo preso en su país, hasta que lo liberan y abandonan en un barco pesquero. Obvio, la derrota de los Bate era visible, pero su resiliencia lo lleva a un contraataque de película. Padre e hijo unidos bajo el mismo lema. Contrataron a un piloto dispuesto a perder su licencia, se armaron hasta los dientes y ejecutaron un asalto aéreo. Al bajar en la plataforma de hierro, la escopeta de Michael golpea con fuerza el suelo, haciendo un ruido bastante grande, y esto aterroriza a los insurrectos, rindiéndose, levantando las manos de inmediato. Y así recuperan al Principado de Sealand
y toman a los violentos como prisioneros de guerra. Pero resulta que uno de estos tenía pasaporte de Sealand y fue multado con $37.000 y condenado por alta traición, mientras que al resto fue puesto en libertad. Esto hace que Alemania Occidental envíe a un diplomático oficial a Gran Bretaña, pero estos le afirman no tener jurisdicción y el diplomático se dirige a Sealand para negociar la libertad del prisionero, donde Roy Bate afirma que la negociación diplomática era un reconocimiento de facto de Sealand, ya que ésta tenía la capacidad de negociar con otros estados. El último punto de la teoría constitutiva para construir un país según la Convención de Montevideo de 1933, que daba forma a la soberanía de una manera accidental. Otro de los enfrentamientos que tuvieron fue cuando una radio pirata intenta tomar por la fuerza Sealand y estos se defienden a bombas Molotov y pistolas, y el conflicto escala tanto que termina interviniendo la Royal Navy, pero estos cuando ingresan al territorio de Sealand son destinatarios de disparos a puño de Michael, el hijo de los Bate, ya que eran tierras, aguas marinas de Sealand. Obvio, padre e hijo fueron detenidos y llevados a un tribunal británico de armas, pero se desestimó el caso alegando que el tribunal carecía de jurisdicción sobre asuntos internacionales. Ahora, la pregunta que flotaba en el aire era cómo iba a sobrevivir la micronación dentro de una plataforma metálica y apoyada sobre dos pilotes de concreto. Bueno, tuvieron que evolucionar. Por ejemplo, en el año 2000 intentaron ser un paraíso de datos para sitios de apuestas y pornografía. Aún así, se negaron a una empresa de venta de órganos. Pero el clima salino terminó con el negocio y al día de hoy la deuda nacional se paga vendiendo títulos nobiliarios en internet. $30 para ser lord o lady y 600 para ser duque o duquesa. La gente que lo financia tienen el atractivo psicológico de mantener el mito exportando la rebeldía política. Hoy en día, la realeza de Sealand vive en un tranquilo pueblo costero inglés y Penny tiene una clínica de voto y Michael está casado con una mujer de la milicia china, dejando en Sealand una población permanente de un habitante que hace literalmente todo. Mundo, veamos en Sealand al triunfo de la diplomacia sosegada, como también a la fuerza de su narrativa, que es mucho más grande que las vigas oxidadas que la sostienen. En 2003 fundan la selección de fútbol y el primero de los encuentros fue cuando organizan un campeonato de fútbol en marzo del 2004 y enfrentan a Islas Eiland dejando un empate de 2-2. En junio de 2006
se produjo un incendio debido a la explosión de un generador eléctrico y en solo 10 minutos todo el país estaba en llamas. Sin duda, los daños fueron serios, pero la estructura permaneció segura y durante algunas semanas se prohibió la entrada de naves extranjeras en un diámetro de 1 milla náutica y el aterrizaje de helicópteros también. En el año 2007, escuchen bien esto, el Principado de Sealand se puso a la venta a la suma de 750 millones de euros. Pero careció de interesados. Tiempo más tarde, a principios de la década de 2010, organizaron un evento deportivo de jumping, pero fue algo pequeño y anecdótico. El 9 de octubre del año 2012, Paddy Rothbard fallece en una residencia de ancianos después de padecer Alzheimer. Y el 22 de mayo del 2013, el alpinista Keaton Cole colocó una bandera de Sealand en la cumbre del monte Everest. Hoy en día, en el año 2026, el Principado de Sealand continúa operando como una micronación sin reconocimiento de los organismos internacionales, centrada a su identidad digital y a la lealtad de sus ciudadanos electrónicos. El príncipe Michael Bates mantiene la soberanía y promociona el programa de constructores de Sealand, lanzado a principio de año, que es una iniciativa interactiva para los citizens electrónicos y los titulares nobiliarios, que les permite completar misiones mensuales, participar de la construcción simbólica de la micronación, obtener recompensas y tener la posibilidad de ganar un viaje a Sealand. Pensemos en esto. Recuerdo una frase de Benjamin Franklin. Aquellos que renuncian a la libertad esencial por un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Mundo, si una familia a fuerza compartida puede fundar un país sobre 2 pilares de concreto, superar los ataques de un gobierno dominante y de privados, y defender su lugar en el mundo, redefiniendo lo que significa ser una nación, es obvio que en Abdigaña estemos explorando cómo las ideas, la identidad y la comunidad pueden dar forma a nuestra realidad. Quiero que sepan que juntos podemos construir un capítulo que desafíe las definiciones tradicionales. A ustedes, gracias por ser una parte esencial de este relato, y sepan que Abdigaña supo ser una idea, luego una micronación, y hoy deseamos ser un microestado que grita libertad y evolución. Viva Abdigaña, viva Abdigaña, libertad y evolución. Con cada paso siento la